Gracias por acompañarnos este viernes 4 de julio de 2025 en este corte informativo en el que le presentaremos las noticias más relevantes del Poder Judicial de la Federación. Soy Laura Murillo y saluda a Osiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. En casos de violencia de género, las personas juzgadoras están obligadas a evitar el uso de estereotipos que normalicen este tipo de violencia, determinó la primera sala. Es indispensable transformar el sistema de justicia penal para evitar que se continúe criminalizando la pobreza, asegura especialista. A 70 años de que se reconoció el derecho de las mujeres al voto, se recordaron las luchas que han emprendido para alcanzar la igualdad. Los estados están obligados a mitigar el cambio climático y a proteger el derecho a un medio ambiente sano, estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la que invalidó artículos de la Ley de Ingresos del municipio de Tulum, Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2023. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 20/2023, en la que invalidó los artículos 74 fracción quinta inciso N y 138 de la Ley de Ingresos del municipio de Tulum, Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2023, en las que establecía el cobro de un derecho por la búsqueda de documentos que se encuentran en los archivos del registro civil, lo que violaba el principio de proporcionalidad tributaria. El Pleno explicó que la búsqueda de documentos es una actividad realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones que no debe perseguir fines de lucro. Además, dicha actividad no genera costos adicionales para el municipio, además del cobro por la reproducción de información en copia simple, videocinta y disco compacto, relacionadas con solicitudes de acceso a la información, caso en el que el legislador local no justificó de manera objetiva y razonable el costo de los materiales utilizados para su reproducción, lo cual violaba el principio de gratuidad que rige en el derecho de acceso a la información. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La primera sala de la Corte estableció que existen obligaciones mínimas a observar por parte de los operadores jurídicos con el fin de evitar que la violencia de género institucional se manifieste en un proceso penal. En consecuencia, en todo proceso penal que involucre violencia de género, a fin de evitar que esa situación perdure y se institucionalice, las autoridades jurisdiccionales deben cumplir por lo menos las siguientes obligaciones. Evitar estereotipos de género que normalicen la violencia de este tipo. Por ello, las resoluciones deben enviar el mensaje de que la violencia de género es una violación grave a los derechos humanos que produce daños múltiples a sus sobrevivientes. Reconocer que el proceso penal es un mecanismo efectivo para acreditar la violencia de género y nunca cuestionar ni su entidad ni sus efectos. Informar a las mujeres víctimas de violencia sobre el funcionamiento del proceso penal, preferentemente con acompañamiento penal y de especialistas. Facilitar a las mujeres un asesoramiento jurídico adecuado que informe sobre las manifestaciones posibles de dicha violencia y facilitar su denuncia en sede ministerial y o judicial, y motivar a las mujeres a expresar los daños que han sufrido e informarles qué aspectos de su testimonio pueden ser tomados en cuenta y cuáles no. La segunda sala de la Corte estableció que la competencia por materia para resolver el amparo indirecto contra los decretos que modifican la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación corresponde a los juzgados de distrito en materia administrativa genérica. Indicó que para determinar la competencia se debe atender a la naturaleza de las normas o actos reclamados. En el caso de la norma impugnada, el Ejecutivo Federal estableció aranceles temporales a la importación de diversas mercancías, aspectos relacionados a la materia administrativa genérica, en específico a la rama fiscal y aduanera, pues se trata de normas que regulan el comercio exterior, mismas que, si bien se argumentó buscan recuperar el mercado interno, ello es insuficiente para considerar que su estudio guarda relación con la competencia económica, pues no incide en el sector competitivo de algún mercado regulado que requiere conocimientos técnicos especializados.
Tampoco regula actos de agentes económicos o de la autoridad que tengan como efecto impedir el acceso de nuevos competidores o limitar la capacidad de los agentes económicos para contender en los mercados, ni se relacionan con prácticas desleales de comercio internacional, sino que su fin es regular el comercio exterior. Y en el marco de un foro organizado por la Suprema Corte, el investigador universitario Ricardo Tránsito Santos indicó que uno de los factores que más evidencia y agudiza la desigualdad en México es la criminalización de la pobreza. Precisó que para erradicar este problema es indispensable impulsar una transformación en el sistema de justicia penal. Esto limita el poder defender y hacer valer sus derechos fundamentales, ¿no? Y esto perpetúa la desigualdad al final del camino. Es necesario también que transitemos hacia nuevos sistemas de justicia en donde se busque los métodos alternativos de solución de conflictos como una alternativa a través de la cual se brinden nuevas oportunidades de resarcir los efectos de muchas de estas situaciones. El especialista también se pronunció por una transformación del sistema tributario como otro elemento para reducir la desigualdad en el país. Si estamos en el gotero de la llave, el final de la cadena, que son los municipios, y de muy diferente índole esos municipios y esas alcaldías, el final de la cadena de pasar de la federación hasta los municipios es algo que al final de cuentas se pierde mucho de las necesidades o de la priorización que se requiere para atender esas necesidades más próximas. Alertó que el uso de la inteligencia artificial y el mal manejo de datos personales también pueden agudizar la desigualdad. La Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte detalló en qué consiste la violencia de género y cómo afecta a las mujeres. La violencia de género afecta de forma específica a mujeres, niñas y personas de la diversidad sexual. Se trata de la materialización de relaciones abusivas de poder, por lo que es relevante identificarla para poder erradicarla, señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Detalló que este fenómeno inhibe el ejercicio efectivo de los derechos humanos en igualdad de condiciones, por lo que existe la necesidad de crear un marco específico de protección. Por otro lado, señaló que el poder se ejerce en relaciones en las que una parte ejerce dominio sobre otra, y la manera de hacerlo está determinada por condiciones de identidad y factores como edad, etnia, nacionalidad, género, orientación sexual e identidad de género, religión, discapacidad, estado migratorio, clase social, entre otras. Uno de los mecanismos que sostienen estas relaciones abusivas de poder son los estereotipos de género, es decir, ideas o roles socialmente establecidos sobre cómo deben actuar o expresarse las personas con base en el sexo asignado al nacer, atributos o características que son o deberían ser de cada género. Los estereotipos se usan para clasificar a las personas, provocan discriminación, exclusión en el ejercicio de derechos y, en muchos casos, violencia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Le informamos que ya está disponible en Spotify y YouTube la nueva entrega del podcast del Consejo de la Judicatura Federal, Te Escuchamos, que ahonda en la labor del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. La abogada especialista en Derecho Fiscal y Concursos Mercantiles, Guadalupe Hinojosa, explica el procedimiento legal al que acuden los comerciantes ante esta situación cuando tienen problemas de insolvencia o liquidez que impide que puedan cumplir sus compromisos de pago en el momento que vencen. Es un órgano completamente técnico y especializado en la materia de concursos mercantiles, entonces también puede fungir como un órgano de consulta ante la duda que tanto el juzgado como los propios especialistas o incluso los propios abogados que nos dedicamos a esta materia podamos tener respecto de cómo debemos de aplicar un determinado precepto de la ley concursal. Es momento de hacer una pausa y continuamos. Al regresar, se llevó a cabo foro sobre el sistema de justicia centrado en las personas.
Agradecemos que permanezca con nosotros justo para enlazarnos con mi compañero Juan Carlos González, quien tiene los detalles de la inauguración de un encuentro sobre justicia adaptada en las personas. Adelante, Juan Carlos, con tu información. Hola, ¿qué tal? Así es, buenas tardes. Estamos aquí en el edificio de la sede alterna de la Suprema Corte, donde se lleva a cabo el evento Justicia Centrada en las Personas, primeros pasos para una judicatura adaptada hacia la gente. En la inauguración, la titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Taisia Cruz Parcero, destacó la necesidad de seguir impulsando las acciones que inició la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, para lograr una justicia más humana, más incluyente y más cercana a las personas. Escuchemos. Ante la reconfiguración institucional que se acerca, en la que la Defensoría Pública Federal continuará siendo un órgano auxiliar del órgano de administración judicial, esperamos que los lazos de comunicación y colaboración que ahora existen permitan seguir acercando esas voces que son indispensables para atender los grandes retos de acceso a la justicia y que ello permita dar continuidad a la incorporación de miradas y prácticas institucionales centradas en las personas y en la protección de sus derechos. El director general de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Guerrero Zazueta, reconoció que todavía hay algunos pendientes para lograr una verdadera justicia adaptada a las necesidades de las personas. Un enfoque de justicia procedimental que busque legitimar la actuación de los órganos de impartición de justicia, que le den la voz a las personas, que respeten a las personas que comparecen ante esos procedimientos y que las hagan sentirse el centro de su actuación. Y un enfoque centrado en las personas y un enfoque adaptado que busque cómo es que el Poder Judicial tendría que adecuarse a las necesidades de las distintas poblaciones y de las personas que interactúan. En la primera mesa del evento se analizaron diversas herramientas tecnológicas, principalmente micrositios, que el Consejo de la Judicatura Federal ha desarrollado para que las personas conozcan sus derechos y tengan un mejor acceso a la justicia. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu reporte. En más temas, el Consejo de la Judicatura y la Embajada de Alemania en México concluyeron un par de proyectos que ayudan a evaluar el cumplimiento de recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos. Se trata de Fortajus DH y el Sistema de Monitoreo Judicial para los Derechos Humanos, herramientas que la posicionan como una de las primeras instituciones en la región en consolidar una cultura de evaluación permanente de la protección de los derechos humanos, misma que también permite mejorar la forma en que se imparte justicia. Se indicó que dichos proyectos dejan metodologías sólidas para evaluar el cumplimiento de recomendaciones internacionales al Estado mexicano en materia de derechos humanos. Sistema, se mencionó, ha permitido consolidar un poder judicial independiente en México. El Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Jalisco presentó dos nuevos proyectos, la Plataforma de Personas Facilitadoras y el Sistema de Convenios Registrados, herramientas digitales de transparencia que permitirán a la ciudadanía consultar estos datos en línea. 2 mujeres y 7 hombres concluyeron su tratamiento contra las adicciones como parte del programa de justicia terapéutica del Poder Judicial de Morelos, el cual brinda esta oportunidad a personas que cometieron delitos menores para retirar los cargos y reintegrarse a la sociedad. El Poder Judicial de Tamaulipas pone a disposición los servicios de los tribunales laborales para reclamar prestaciones de seguridad social, incluyendo las derivadas de riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, guarderías, entre otras, sin necesidad de acudir a la conciliación. En lo que va del año, la Plataforma de Transparencia del Poder Judicial de Nayarit ha dado respuesta a 58 solicitudes de información sobre estadística judicial. Destacan temas como el sistema penal acusatorio, feminicidios, trata de personas y reparación del daño. Y en el marco de la conmemoración por los 70 años del derecho de las mujeres al voto libre y secreto, el Tribunal Electoral inauguró la exposición fotográfica Desigualdad Invisible,
Ecos Femeninos en la colección Gustavo Casasola, que se exhibe en el Museo Interactivo de la Constitución en las instalaciones de la Sala Superior. La magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso destacó que esta muestra es un homenaje a las mujeres que desde distintos ámbitos potenciaron sus derechos y permitieron el reconocimiento de su ciudadanía plena. Señaló que a través de las imágenes capturadas por el fotógrafo mexicano Víctor Casasola, que resguarda el archivo Casasola, se visibiliza y la presencia y actividades de las mujeres en el siglo XX con una reflexión crítica sobre las desigualdades invisibles que aún suelen reproducirse. Este recorrido destaca los trabajos de cuidado tradicionalmente atribuidos al sexo femenino y, en consecuencia, invisibilizados, naturalizados, así como la lucha cotidiana por la emancipación, el trabajo digno, el acceso a la educación y los derechos político-electorales. Hoy honramos a todas estas mujeres, las más populares y las anónimas. La Sala Regional Ciudad de México confirmó la sanción que el INE impuso al partido Morena por las irregularidades en su reporte de gastos relacionadas con la reimpresión del periódico Regeneración en Guerrero y Tlaxcala durante 2018. La y los magistrados coincidieron que los partidos políticos tienen la obligación de reportar sus gastos con veracidad y de contar con la documentación suficiente que acredite tanto la realización como la materialidad de las operaciones, por lo que los argumentos del partido no alcanzaron a desvirtuar las razones por las cuales el INE consideró que los gastos reportados carecían de sustento. El hecho de que Morena presentara contratos y documentación relativa al pago no acredita la materialidad de la operación, puesto que no demuestra que realmente se hubieran reimpreso los ejemplares contratados. Tampoco se observa una valoración fragmentada o incongruente. El colectivo Resistencia Civil Activa y Pacífica convocó a manifestaciones este domingo 6 de julio en al menos 43 ciudades del país para exigir la anulación de la pasada elección judicial a la que califican de fraudulenta. Argumentan que la baja participación, el número de casillas anuladas, el uso de acordeones para votar y la pérdida de independencia del Poder Judicial son cuestiones suficientes para que se cancele la elección. Además, expresarán su rechazo a las leyes recientemente aprobadas en el periodo extraordinario del Congreso, que consideran están encaminadas a cancelar la libertad de expresión y el derecho a la libre asociación. En la Ciudad de México se concentrarán en el Ángel de la Independencia rumbo al Monumento a la Revolución a partir de las 10 horas. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares busca modernizar los procedimientos judiciales a través de la oralidad, la justicia digital y la celeridad procesal. La eficiencia de los nuevos procedimientos resulta fundamental para evitar retrasos injustificados en los juicios y garantizar una justicia más ágil, reveló el magistrado Rafael Estrada Sánamo al encabezar un foro sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Constituye una de las herramientas procesales más relevantes de las últimas décadas. Su propósito principal es unificar y modernizar los procedimientos judiciales en todo el país, a través de principios como la oralidad, la justicia digital, la celeridad procesal y la protección efectiva de los derechos humanos. Aseguró que el Código Nacional establece mecanismos más transparentes y garantiza la debida notificación a las partes, asegurando así el derecho de audiencia y la plena defensa. La notificación garantiza el derecho de audiencia, la legalidad de los procedimientos y, sobre todo, la certeza jurídica para las partes en un litigio. Por su parte, la abogada Edith Núñez señaló la importancia de las notificaciones para otorgar certeza jurídica a las partes de un litigio, ya que permite conocer oportunamente el desarrollo del proceso y ejercer sus derechos de manera plena. Y finalmente somos el último eslabón para que esto circule de manera
pronta, expedita y realmente la justicia llegue a quienes tiene que ser, que es efectivamente los justiciables y a quienes nos debemos. Por su parte, la coordinadora de Actuaría Común de las Salas Especializadas, Verónica Becerril, dijo que se debe mantener la coordinación entre el Poder Judicial Federal y los poderes locales para lograr una aplicación uniforme de la ley. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. 15 horas con 20 minutos, hacemos una pausa y continuamos con las noticias. Más adelante, analizan el papel de la Escuela Judicial en la formación de integrantes del Poder Judicial Federal. Ahora nos enlazamos con Rosy García, que se encuentra dando seguimiento al tercer día del encuentro académico por los 47 años de la Escuela Federal de Formación Judicial. Adelante, Rosy, buenas tardes. Muy buenas tardes, efectivamente, con el gusto de saludarte desde la Escuela Federal de Formación Judicial. En el tercer día del encuentro académico, 47 años formando a las personas integrantes del Poder Judicial de la Federación. Durante el cierre de esta jornada sobre Alianza Nacional de Escuelas Judiciales, participantes resaltaron el legado de excelencia que ha construido la institución a lo largo de casi medio siglo, lo que ha permitido impulsar una justicia federal más profesional y con mayor cercanía a la sociedad. Escuchemos. Otra de las reformas que impacta en la capacitación y en la formación tiene que ver con la reforma al Poder Judicial. Y es por ello que no es posible y no va a ser posible pensar en llevar a cabo este propósito institucional en toda la República Mexicana si no nos apoyamos y coordinamos entre todas y cada una de las escuelas judiciales que nos dedicamos a esto, a profesionalizar, a capacitar y a formar a los integrantes de los poderes judiciales. Indicaron que es fundamental la capacitación continua para elevar la calidad de las resoluciones y garantizar el respeto a los derechos humanos. En este marco se abordaron temas centrales relacionados con la evolución de los retos jurisdiccionales y administrativos, así como los avances en el uso de tecnologías que fortalecen los procesos internos y externos del Poder Judicial. Veamos. Estableciendo también este tipo de estrategias para poder cooperar, para poder brindar también este acompañamiento, será más fácil poder enfrentar este reto común que tenemos todas las escuelas judiciales en el país. La tecnología es algo que nos va a ayudar bastante. Acabamos de terminar un curso, el segundo curso en tema de inteligencia artificial, y los jueces estaban maravillados de la forma en cómo pueden, a través de la tecnología, eficientar sus tiempos y también enfrentarse a esta cuestión del lenguaje. Hasta aquí el reporte que tenemos. Muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Rosy, agradezco tu reporte. Muy buenas tardes. En más noticias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la actual emergencia climática es producto de diversas actividades realizadas de manera desigual por los estados, las cuales amenazan gravemente a la humanidad, especialmente a las personas más vulnerables. Durante la presentación de la opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos, solicitada por Chile y Colombia, destacó el alcance del derecho a un medio ambiente sano y reconoció a la naturaleza y sus componentes como sujetos de derechos. Además, reconoció la existencia del derecho humano a un clima sano y el deber de los estados de actuar contra las causas del cambio climático, mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, regular y supervisar el comportamiento de los particulares, determinar el impacto climático de los proyectos y actividades que así lo requieran, así como definir y avanzar progresivamente hacia el desarrollo sostenible. De igual forma, establece la resolución que los estados deben cooperar de buena fe, avanzar en el respeto, garantía y desarrollo progresivo de los derechos humanos amenazados o afectados por la emergencia climática. La obligación de cooperación debe ser interpretada a la luz de los principios de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Destacó que este fue el proceso consultivo con mayor participación en la historia del Tribunal Regional, pues se recibieron más de 260 observaciones presentadas por más de 600 actores y se escuchó a 180 delegaciones durante 3 audiencias. Y en el Tribunal Agrario llamaron a impulsar acciones inmediatas para evitar los impactos del daño ambiental en las generaciones futuras y a reforzar la protección jurídica de la naturaleza. Crisis climática, pérdida acelerada de biodiversidad, agotamiento de recursos naturales, escasez de agua, es el contexto actual del mundo que requiere acciones inmediatas y cambios de paradigmas, sobre todo en la protección jurídica del ambiente, afirmó el especialista Manuel Castañón del Valle. Al ofrecer una ponencia sobre el tema en un foro del Tribunal Agrario, señaló que uno de los primeros cambios es que la ética ambiental no debe quedarse a corto plazo, se debe pensar en las generaciones futuras y en este sentido se les debe de dotar de personalidad jurídica. Muchas partes del mundo donde se reconoce personalidad jurídica a entes sujetos o a entidades sujetos de derecho distintos a las tradicionales personas jurídicas vivas. Por ejemplo, la Corte Suprema de Colombia, en una sentencia de 2018, reconoció a la Amazonía como entidad sujeta de derechos. Se trata de un deber moral para con los aún no nacidos. Creo que ha llegado el momento, algunos países del mundo se han adelantado su tiempo, ya lo están haciendo, de crear normas, leyes y normativas específicas de protección y defensa de las generaciones futuras. Y de crear no solo normas, sino instituciones que puedan hacer valer los derechos de las personas que todavía no han nacido, que nacerán y heredarán el planeta. A 50 años del nacimiento del derecho ambiental, afirmó, se deben crear nuevas normas e instituciones jurídicas. Es decir, una decisión bien tomada actualmente tendría que estar pensando en cómo va a afectar esa decisión hasta la 7ª generación. Fíjense qué revolucionario. ¿Por qué? Porque ya lo dijeron hace unos 20 años. Esto es tan importante porque la generación actual es la guardiana de los recursos naturales del planeta. Para las personas que vivan y que moren la Tierra en el futuro, puedan desarrollar su vida pues en condiciones óptimas de supervivencia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Fue un gusto para mí que nos haya acompañado en este corte informativo. Valoramos su atención y le invitamos a que este sábado siga a las 18:30 horas Semanario Judicial, resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación, con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.